Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos estas moneditas, las boratinkas. Estas boratinki, en polaco, en la definición aparece recién en el siglo XIX este nombre, este apodo. Su nombre derivaba justamente de su creador, de su inventor, el veneciano Titus Livius Boratini. Bueno, ¿quién era Boratini? Boratini era un inventor, arquitecto, ingeniero, científico, fabricante de instrumentos de astronomía. Construyó un telescopio gigante con el cual estudió la superficie de Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Viajero, egiptólogo. Bueno, en fin. Un inventor notable, por cierto. Desarrolló un sistema de pesos y medidas, justamente, que fue la base del sistema de pesos y medidas internacional. O sea, no fue la base directa, pero se basaba en los mismos principios que el sistema de pesos y medidas internacional que usamos hoy en día. Y de hecho que como inventor también, fíjense, inventó un dragón volador. Un dragón volador que tenía 4 alas y que llegó a levantar un gato, pero no al propio Boratini, que quería transportarse en este dragón. Pero está dentro de la historia de la aviación como uno de los primeros artefactos más pesados que el aire que pudo volar. Levantó un gato y, según Boratini, podía llegar a levantar una persona y, según dejó escrito, la persona podría aterrizar solamente con heridas menores. Bueno, en fin. De la misma manera que el Timpf, la pieza de un Zloty, el Zloty Korony, apodado Timpf, recibía el nombre de su creador, Andreas Timpf, que en 1663 le fue con la idea a Jan II Casimir Vasa de emitir una moneda de alta denominación, pero con un valor fiduciario también alto. Boratini, en cambio, le fue con la idea de emitir una moneda de muy baja denominación, pero directamente fiduciaria. Con una libra, con un funt, como es en polaco la libra, un funt, es decir, 2 grivnas, pero para la moneda de cobre se usó siempre la libra en Polonia. Con un funt de cobre se acuñarían entonces 300 piezas, es decir, que estas piezas son a la talla de 150 piezas por grivna. Bien, bueno, el rey obtuvo la autorización del Parlamento e inmediatamente se abrió una ceca que estaba ubicada en el castillo de Ujazdów, en Varsovia concretamente. Bueno, ahí en el castillo, en el propio castillo real, se montó la primera ceca para acuñar estas moneditas que estaban acuñadas en maquinarias portátiles, podríamos decir, de rodillo, ¿no? En lo que sería un Walsenberg. Bien, bueno, todo bien, hasta que en el año 1661-62, esto fue en 1659, empezó la acuñación de estas moneditas. Y en 1662 hubo un escándalo porque Boratini ya había acuñado nada menos que 1.000.000 de zloty para Polonia y 1.000.000 de zloty, piensen que el selag, o sueldo, o solidus, o shillingi, como se dice en lituano, esta moneda es una moneda que valía la 30ª parte del zloty. Así que 1.000.000 de zloty eran 90 millones de estas moneditas. Bueno, hubo un escándalo, en el Parlamento lo llamaron a Boratini a rendir cuentas de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque la circulación de estas monedas se hipertrofió completamente. Y bueno, él explicó que de cada 100 de estas boratinkas, de estas boratinki, él depositaba 57 en el Tesoro Real y el resto era para cubrir los gastos, bueno, etcétera, y la comisión y su ganancia también, ¿no? Bueno. Por eso, fíjense que cada monedita lleva siempre debajo del busto del monarca las siglas TLB, de Tito Livio Boratini, este aventurero veneciano. Mitad genio, mitad loco, como pueden ver. Bueno, en 1662 entonces no se acuñaron boratinkas, pero al año siguiente el rey le dijo, bueno, basta, necesitamos dinero. Lamentablemente
Y fíjense que si había sido un escándalo el millón de zloty que se había acuñado para Polonia y para el Gran Ducado de Lituania, primero en la ceca de Uyazów, después se abrió una ceca también en Cracovia. Concretamente, a partir de acá se desmadró completamente y se emitieron literalmente cientos de millones de boratinkas a partir de 1663, pero cientos de millones. Al punto que la situación fue caótica, por empezar, porque además se abrieron un montón de otras secas para producirlas. Tanto las monedas las monedas polacas, que son las que tienen el águila, fíjense, se acuñaron en la ceca de Uyazów y en la ceca de Cracovia, en el castillo de Uyazów, en Varsovia, y en la ceca de Cracovia. Y las lituanas se acuñaron en Uyazów al principio también, pero a partir de 1663 y en 1664 en Vilnius, la capital, entre 1665 y 66 en Kaunas, en 1665 y 66 también en Brest, en Bielorrusia actualmente, que por entonces era parte de la comunidad polaco-lituana, y en 1666 también se acuñaron lituanas en Malbork, o sea, en Marienburg, que había sido la antigua capital de la Orden Teutónica. Bueno, en fin. Con lo cual, fíjense que en 1665 hubo una rebelión directamente. El general Lubomirski, el mejor comandante del ejército polaco, que había derrotado la revuelta de los cosacos, había derrotado a los rusos, había derrotado a los suecos, etc., dijo: basta, no nos paguen más con estas moneditas, no le puedo pagar más a mis soldados con estas moneditas, y se rebeló. Y fue tremendo porque efectivamente en la batalla que se produjo en 1666, Lubomirski derrotó al ejército real con un ejército de solamente 1.200 soldados regulares y después auxiliares y campesinos, etc. Derrotó a un ejército real de 20.000 tropas profesionales, causándole 4.000 bajas y sufriendo apenas 200 bajas, luego de lo cual obviamente las boratinkas dejaron de acuñarse. Pero piensen que para 1664, por ejemplo, si vos ibas a cambiar un ducado de oro en moneda de plata, te daban 195 grossi. Pero si los cambiabas en boratinka, te daban 270 grossi. O sea que había una devaluación importante. Bueno, estas son las boratinkas. Seguramente ustedes habían visto alguna vez alguna de estas monedas, porque son obviamente extremadamente comunes. Se acuñaron cientos de millones de estas monedas, y son las monedas que más comúnmente, con más probabilidades, va a encontrar un deteccionista, por ejemplo, en Polonia, en Lituania, en Ucrania, que por entonces también era parte de la comunidad polaco-lituana, así que en Ucrania e incluso en Bielorrusia, donde no solamente circularon estas monedas, porque era parte de la mancomunidad polaco-lituana en esa época, sino que además se acuñaron incluso. Se acuñaron con los tipos del Gran Ducado de Lituania. Así que cientos de millones, literalmente, de monedas de estas se produjeron, y son las monedas que, como les digo, más comúnmente encuentran los deteccionistas de metales en estas regiones del otro extremo de Europa. Cosa notable, en la otra punta de Europa, en España, en los mismos años, casi, en realidad las boratinkas se acuñaron un poco más de tiempo, porque su acuñación empezó en 1659 y culminó en 1666, cuando ya, digamos, la gente estaba harta de estas moneditas. En el otro extremo de Europa, en España, en esta misma época, y con máquinas similares, se acuñaban los Felipes de busto. Las piezas, sobre todo, de 8 y 16 maravedís, más que nada, ¿no? Que tenían también un alto valor fiduciario, y también su circulación se hipertrofió y se devaluaron bastante, ¿no? Y estas moneditas, hará 12, 15 años en eBay, las comprabas únicamente en lotes, casi, prácticamente siempre. Te las vendían en lotes de, digamos, 100 ejemplares, por ejemplo, te salían unos $100 por ahí, unos 150, 100, 150 dólares, pero bueno, más de la mitad te venían muy descentradas, porque hay que conseguir una boratinka bien centradita, no gastada, bien acuñada. Y si comprabas un lote por ahí de una docena, te salía $30, $40, una cosa así. Pero ahora ya, como todo, ¿no? Se han valorizado porque, claro, al ser monedas interesantes, económicas, muy históricas, antiguas,
y accesibles, obviamente lo que ha pasado es que hay un montón de coleccionismo especializado y encima, como les digo, las secas más comunes son Ujazdów para Polonia, el castillo de Ujazdów, y Vilnius para Lituania. Sin embargo, hay un montón de otras secas y algunas son secas bastante raras, fechas bastante raras, etcétera. Se han descubierto monedas de 1667. No sé si se ha descubierto alguna de 1662, pero es probable también, ¿no? Porque justamente ese año se suspendió, es el único año en que en teoría no se acuñaron. Y analizándolas un poco en detalle, bueno, por ahí la fecha más común para Polonia es 1664. Las de Polonia obviamente tienen el águila polaca en el reverso, con el escudete Vasa, el centro, en el pecho, ¿no? Con la gavilla, que es el símbolo Vasa, ¿no? Y dicen Solidus Regni Poloniae, en el caso de las polacas, y las de Lituania, que tienen siempre, la seca de Vilnius tiene ese monograma abajo. La fecha más común es 1665, con la inscripción Solidus Magni Ducati Lituaniae, abreviado obviamente, y seguido de la fecha, y con el Vitis. Y en el anverso siempre tienen el retrato de Jan Casimir, o sea, de Jan Kazimierz o Juan Casimiro Vasa, con Johannes Casimir, abreviado Johann Cas Rex. Bueno, estas son las famosas Boratincas. Seguro que han visto alguna, seguro que se han topado alguna. Hoy en día, como les digo, los ejemplares bonitos valen, se venden en subastas incluso, en subastas internacionales. No son monedas igual caras para nada, ¿no? Son monedas accesibles, digamos. Y si no andan buscando piezas de alta calidad, y qué sé yo, sin circular, bien acuñadas, sin desgaste, con linda pátina y bien centradas, etcétera, pueden hacer una pequeña colección de Boratincas.